buenos días. En este sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos del Conocimiento, voy a presentar mi ponencia titulada Selección de personal, diversidad y buen gobierno y el encaje jurídico-mercantil de lo que serían las políticas de contratación. Para mí es importante hacer una reflexión sobre el papel que desempeñan las políticas de selección de personal en el marco del buen gobierno societario, atendiendo especialmente a una cuestión como es la diversidad y los criterios del ESG. Es decir, vamos a intentar enfocar esa ponencia en una cuestión relativa a la forma en que una empresa elige y contrata a sus trabajadores, porque eso no es algo neutro, es parte del llamado buen gobierno societario y hoy se considera clave en esos procesos de selección que tienen en cuenta diversidad y, como digo, los criterios del ESG. Ahora bien, ¿qué es esto del ESG? Pues por un lado hablamos de que son siglas que hacen referencia a cómo afecta a la empresa al medio ambiente, emisiones, consumo de energía, residuos o cambio climático, y también cómo trata a las personas desde un punto de vista laboral, de la igualdad, de la no discriminación, de la seguridad, salud, impacto en la comunidad y también derechos humanos. Por otra parte, también esa sigla hace referencia a cómo se gobierna la empresa, es decir, composición, funcionamiento del Consejo de Administración, transparencia, cumplimiento normativo, prevención de corrupción o retribución de directivos. Cuando se dice que las políticas de selección deben atender a estos criterios ESG, se está diciendo en realidad que deben ser respetuosas y coherentes con compromisos medioambientales, sociales y de buen gobierno, y que la elección de personas, por ejemplo, el perfil de la alta dirección o del consejo, puede reforzar o debilitar esos compromisos. La tesis que defenderé es sencilla, pero creo que es bastante clara. Hoy las políticas de selección ya no son un ámbito puramente técnico de los recursos humanos, sino que se han convertido en un elemento estructural del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque condicionan el cumplimiento de los deberes de diligencia de los administradores, la gestión de riesgos y también la propia sostenibilidad de la empresa. En los últimos años hemos asistido a una transformación profunda de este concepto del buen gobierno. Ya no se trata solo de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia. El foco sobre todo se ha desplazado a la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, a la gestión de riesgos no financieros y al impacto de la empresa en grupos de interés. En ese contexto, las políticas de diversidad e inclusión han pasado a ser un elemento casi decorativo de responsabilidad social y se han convertido en un criterio de análisis para inversores institucionales, agencias y entidades financieras, un indicador de cumplimiento normativa en materia de igualdad y no discriminación y un factor que, desde un punto de vista de la reputación, es clave. La empresa que no gestiona adecuadamente esa diversidad, por ejemplo, porque llevan a cabo prácticas de selección sesgadas o poco transparentes, no solo se expone a sanciones o litigios, sino que puede ver sobre todo comprometido también incluso el acceso a financiación o su valoración en los mercados o incluso la licencia social para operar. De ahí la hipótesis que guiará esa ponencia. Las políticas de selección son hoy un elemento esencial del buen gobierno societario. ¿Por qué? Porque condiciona la capacidad de la sociedad para cumplir con sus obligaciones legales, responder a estas exigencias del ESG y gestionar adecuadamente sus riesgos. Desde un punto de vista normativo, conviene situar, en primer lugar, todo lo que sería la normativa propia del derecho de sociedades. ¿Por qué? Porque los administradores están sujetos al deber de diligencia y al deber de lealtad. Es en interés de la sociedad que deben cumplir esos dos deberes. ¿Eso qué implica? Organizar adecuadamente la estructura de la empresa, establecer políticas y procedimientos que permitan prevenir riesgos jurídicos y reputacionales y supervisar el funcionamiento de esas políticas. Obviamente, las decisiones sobre cómo se selecciona el personal forman parte de la organización interna de la sociedad. Cuando una empresa adopta políticas de selección que ignoran de forma sistemática las exigencias de igualdad o diversidad, el problema ya no es solo laboral, ya es un problema que alcanza lo que sería el gobierno corporativo y potencialmente la responsabilidad de los administradores por mala gestión del riesgo es evidente. En segundo lugar, contamos con un amplio bloque normativo de igualdad y no discriminación que incide en esa selección del personal. Por un lado, obviamente, la Constitución española, también la normativa laboral, la legislación sobre igualdad entre hombres y mujeres, regulación sobre planes de igualdad, auditorías retributivas, transparencia salarial.
Todo este entramado del marco normativo no se limita a prohibir actos aislados de discriminación. Obliga, por lo tanto, a las empresas a adoptar políticas proactivas, especialmente en lo que se refiere a acceso al empleo, promoción y condiciones de trabajo. Finalmente, debemos tener en cuenta el soft law de gobierno corporativo y diversidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno corporativo también tiene y debe tener y contener códigos de buen gobierno de las sociedades cotizadas, guías de inversores institucionales, estándares internacionales y criterios reguladores. Estos instrumentos recomiendan cada vez con mayor fuerza que las sociedades aprueben políticas de selección y nombramiento basadas en la diversidad, establezcan objetivos cuantificables en materia de presencia femenina u otros colectivos infrarrepresentados en los órganos de administración y de alta dirección e informen públicamente de esos resultados que van surgiendo tras aprobar y aplicar esas políticas. Aunque se trate de una legislación más light, sus efectos son muy reales. ¿Por qué? Porque condicionan la valoración de la compañía por el mercado y pueden ser realmente utilizados como un parámetro para valorar la diligencia de los administradores. A partir de ese marco, cabe preguntarse cómo se insertan jurídicamente las políticas de selección en la estructura societaria. En muchas empresas esas políticas se plasman en cláusulas internas de códigos éticos, reglamentos de órganos de gobierno, protocolos de diversidad e inclusión y planes de igualdad que incluyen medidas específicas sobre el acceso al empleo. Desde un punto de vista mercantil, esas políticas no son meras declaraciones de intenciones, obviamente. ¿Por qué? Porque constituyen realmente instrumentos de organización y gestión que deben ser aprobados, supervisados e incluso revisados por los órganos de administración de esa sociedad mercantil. Su encaje jurídico, por lo tanto, existe a tres planos distintos. Plano estatutario e interés social. ¿Por qué? Porque la política de selección debe ser coherente con el interés social, un interés social entendido en un sentido amplio, no solo como maximación a corto plazo del beneficio, sino que la empresa tiene que ser sostenible y, por lo tanto, tiene que tener en cuenta a los grupos de interés. Una selección que persista en patrones discriminatorios puede dañar ese interés social. ¿Por qué? Porque genera conflictos, mucha rotación, pérdida de talento y riesgos jurídicos y reputacionales. Desde un punto de vista del plano de los deberes de diligencia de los administradores, si la diversidad y el respeto a la igualdad forman parte de los riesgos relevantes de la empresa, la falta de una política adecuada de selección puede interpretarse como una infracción de ese deber de diligencia. Desde un plano del compliance y la gestión de riesgos, obviamente las políticas de selección son una pieza del sistema del cumplimiento normativo. Permiten identificar y mitigar riesgos. ¿Cuáles? Los de discriminación en fase de acceso al empleo, documentar los procesos de selección y dotar de trazabilidad a las decisiones adoptadas. Eso es muy importante desde un punto de vista del compliance y, en definitiva, se convierte en un mecanismo preventivo, que es de hecho lo que es el compliance, y realmente puede acreditar así la empresa que ha actuado con la debida diligencia. La ausencia de un incumplimiento o el incumplimiento de esas políticas no es neutra. ¿Por qué? Porque podemos identificar tres grupos de riesgos desde un punto de vista jurídico. Riesgos derivados de supuestos de discriminación de acceso al empleo. Eso puede dar lugar a nulidad de decisiones empresariales, indemnizaciones a los afectados, sanciones incluso administrativas por la inspección de trabajo o daños reputacionales. En segundo lugar, existe un riesgo de incumplimiento de obligaciones específicas de igualdad. Sabemos y ya hemos hablado de los planes de igualdad. El tema del registro salarial también es muy importante porque hay un control, medidas de conciliación, adaptación de procesos selectivos a personas con discapacidad. Todo esto son obligaciones específicas relativas a la igualdad que se tienen que tener en cuenta. Cuando la selección del personal se realiza al margen de esas exigencias, la empresa se sitúa en una situación de incumplimiento y que, por lo tanto, sabemos que en la inspección de trabajo o incluso auditorías internas o dentro de un procedimiento judicial en el juzgado de lo social, pues queden plasmadas, ¿no? Y salgan a la luz. Finalmente, debemos considerar el impacto de la responsabilidad de la sociedad y de los administradores. ¿Por qué? Porque la acumulación de conflictos, sanciones, condenas judiciales, sea en el ámbito del juzgado de lo mercantil o de lo laboral, puede interpretarse en definitiva como una gestión deficiente. Una infracción del deber de diligencia de no dotar a la empresa de políticas de selección adecuadas o una omisión grave en la supervisión del sistema de cumplimiento, pues obviamente
daña mucho la reputación de la sociedad y, en definitiva, también vemos que el administrador no ha actuado como un ordenado empresario, que es lo que le exige el Código de Comercio. Como conclusión y propuesta, tenemos que, en primer lugar, las políticas de selección de personal ya no pueden concebirse como un ámbito puramente técnico, que, como hemos dicho, solo se ocupa de ello los recursos humanos. No, tiene que formar parte del núcleo de gobierno corporativo. También la diversidad y la igualdad no son solo valores éticos, tienen que ser realmente parámetros jurídicos que informan tanto el derecho de sociedades como el derecho de trabajo y la normativa sobre la igualdad. Y en tercer lugar, desde una perspectiva prospectiva, sería deseable que las sociedades incorporen expresamente la diversidad y la igualdad en sus políticas de selección y nombramiento, sometan dichas políticas a la aprobación y supervisión del órgano de administración y establezcan indicadores y objetivos verificables. Por ejemplo, la presencia de mujeres u otros colectivos que están infrarrepresentados en determinadas posiciones, para que formen parte realmente de esa selección, esos parámetros, y se puedan, en el caso, detectar sesgos, ¿no? Finalmente, es importante vincular esas políticas con la información no financiera y con los compromisos públicos de la empresa, de manera que exista coherencia entre lo que la sociedad declara y lo que realmente la sociedad está haciendo. Si aceptamos que el buen gobierno no se juega solo en el Consejo de Administración, sino también en cada decisión de contratación, podemos concluir que las políticas de selección son hoy uno de los mejores termómetros del compromiso real de una sociedad con la diversidad, la igualdad y la sostenibilidad. Muchas gracias por su atención.